constantemente, inevitablemente, casi todos los días alguien va a cuestionar tus decisiones. ¿Sí o no? Alguien va a cuestionar tu juicio y te va a decir, "Are you kidding me?" Quiero decirles que todo el tiempo en que mi esposo, se me fue porque la iba a echar de cabeza ahorita, los 30 años que mi esposo y yo hemos estado casados, bueno, 29 ya yendo para 30, una cosa que mi esposa ha celebrado y alabado de mí, conmigo y con otros, es mi increíble capacidad para estacionar el carro. No, de verdad, ella me dice, ¿cómo puedes meter ese carro tan grande en ese pedacito tan pequeño? Hasta yo me asombro a veces porque el pedazo parece más pequeño que el carro, pero lo logro poner ahí. Por 20 años esto ha pasado. Pero últimamente, Fabiola está dudando de mi capacidad para estacionar el carro. El otro día fuimos al cine una tarde y me estacioné, como me he venido estacionando por los últimos 30 años, y metí el carro en el estacionamiento. Y nos bajamos y Fabiola se me quedó viendo y me dijo, ya me había dicho muchas veces antes, pero ahora me volvió a decir, me dijo, ¿así lo vas a dejar? Y le dije yo, ¿así cómo? Así de chueco, me dijo. Y le dije yo, no está chueco, está bien el carro, no, está muy pegado para este lado, ¿por qué siempre te estacionas así? Le dije, pues es que así está, pues si son unos pedacitos así donde cabe una bicicleta. Le dije, no, con trabajo se mete uno ahí. Y me dijo, ¿pero de veras lo vas a dejar así? Le dije yo, sí, ya vámonos, llegamos tarde para la película y le dije, vámonos. Y nos fuimos y vamos ahí en el camino del carro a la puerta, iba. Y llegamos a la puerta donde entra uno al cine y me dijo, I can take it no more, me dijo. Dame la llave, me dijo, voy a ir a estacionar el carro. Le dije, pero dame la llave. Y me quitó la llave y se fue a estacionar el carro. O sea, dudando de mi habilidad y de mi capacidad, de mi manera de estacionar el carro, que siempre ha dicho que soy una... ¿Les pasa eso o no? Mira, a lo mejor en el carro no, pero indudablemente alguien ha dudado de tu capacidad y de tu juicio para hacer las cosas. Incluso tal vez alguien ha dudado algo que tú has hecho muchas veces o por muchos años. Y ha empezado, oye, pero ¿de verdad vas a hacer eso? Sí, siempre lo hago. ¿Pero estás seguro que sí, siempre lo he hecho así? Los papás, por ejemplo, acostumbran a sus hijos decirles qué hacer desde que son pequeños, y a veces cuando los hijos crecen y tienen 17, 18, 19, 20 años, a los papás se nos olvida que ya no es tan fácil decirle a los hijos qué hacer como cuando eran niños, ¿verdad que no? Los que tienen hijos adultos saben que uno ya no le puede decir a los muchachos de 20 y tantos años, te quiero que hagas esto y esto y esto y esto. No se puede. Pero a veces se nos olvida a nosotros y los papás creemos que podemos seguir diciéndole a los muchachos cómo deben hacer las cosas. ¿Sí o no? Las esposas no le dicen a los esposos cómo deben hacer las cosas. No. Eso sí que no. Pero los esposos sí les dicen a las esposas, oye, esto mejor lo debieras hacer de esta manera o lo debieras hacer de la otra manera. La crianza de los hijos. Me dijo un día una persona que vio a unos niños corriendo de nuestra iglesia. Me dijo, ay, si esos niños fueran mis hijos. Ay, si esos chiquillos fueran míos. O sea, dudando de la capacidad de los papás para criar a los hijos, diciendo, yo soy un mejor papá, o yo pudiera ser un mejor papá. ¿Te escapaste, Fabiola? Era el momento de la mañana, hace ratito de la historia tuya, pero... Ahora, ¿creen ustedes que a veces nos comportamos así con Dios o no? La respuesta a veces parecía ser así como que no, yo nunca le diría a Dios cómo hacer las cosas. Pero si ustedes han leído la Biblia en varios pasajes, se van a dar cuenta que en varios pasajes de la Biblia hay momentos cuando Dios dice, ¿quién te crees tú para darme consejo a mí? Se lo dice a personas, se lo dice a reyes, se lo dice a su pueblo y les dice, ¿tú crees que tienes la capacidad para darme consejo sobre cómo hacer las cosas? O sea que aunque nosotros tal vez pensamos que la gente no lo hace, la verdad es que muchas veces las personas pensamos que podemos darle consejo a Dios o que podemos decirle a Dios cómo se deben hacer las cosas. Nadie aquí le da consejo a Dios de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Hay otra gente que sí piensan que pueden decirle a Dios cómo estacionar el carro, que sí pueden decirle a Dios cómo criar los hijos, que sí pueden decirle a Dios cómo gastar el dinero.
eso es lo que vamos a comenzar a ver en estas siguientes semanas y vamos a explorar esta idea de que si realmente Dios es un buen gobernante, de que si Dios es un Dios justo, de que si Dios sabe hacer las cosas bien, particularmente cuando nos encontramos en momentos de dolor o en momentos de angustia o en momentos de prueba. Realmente Dios es bueno, realmente Dios es capaz de hacer las cosas correctas por mí. Realmente Dios va a tratar el mundo con justicia. Realmente Dios tiene la capacidad de gobernar mi vida. Eso y otras preguntas vamos a explorar en uno de los libros más increíbles que hay en toda la Biblia, que es el libro de Job. Es que si ustedes tienen su Biblia, vayan rápidamente. Está antes de Salmos, Job, Salmos. Este es un libro de los que se llaman sapienciales, o sea, es un libro de sabiduría junto con Eclesiastés y los Proverbios. Es un libro que nos muestra la sabiduría de Dios, pero no de la manera como lo vemos, por ejemplo, en Proverbios, que son dichos, ¿no? Donde uno encuentra que el instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y son dichos. Acá en Job, la sabiduría de Dios viene a través de una historia épica y de una historia muy, muy increíble. Y entonces vamos a estacionarnos por unas semanas en el libro de Job. Y vamos a hacer ciertas preguntas que Job también está haciendo. Y una de las primeras preguntas que Job le hace a Dios ¿es acaso Dios capaz de gobernar el mundo con justicia? Piensen en esto cuando pensamos en el asunto del dolor, como hemos venido hablando últimamente. Cuando experimentamos dolor, sufrimiento y pruebas, muchas veces la pregunta es, ¿será que Dios está gobernando bien el mundo? No la decimos explícitamente, pero es una de las preguntas que Job va a explorar. ¿Sabe Dios gobernar el mundo? Y la pregunta les parecerá a ustedes extraña y la respuesta tal vez muy sencilla para decir, claro que Dios puede gobernar bien el mundo, pero si somos honestos, pronto nos vamos a dar cuenta de algo muy profundo aquí. Cuando las personas nos encontramos en momentos difíciles, en momentos de prueba, en momentos de dolor, cuando un familiar muere, cuando tenemos un accidente, decimos, ¿por qué me pasó a mí esto? La pregunta debajo de esto es, ¿por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena? La pregunta, detrás de la pregunta, en otra capa más abajo ¿es capaz Dios de gobernar bien el mundo? ¿Es justo Dios? ¿Es bueno Dios? Así es que si están en el libro de Job, vamos a explorar hoy. Mi meta para hoy es darles una reseña del libro de Job. No vamos a explorar hoy capítulos individuales, vamos a hablar de lo que se trata el libro de Job y de cómo está dividido y cuál es el mensaje principal de este libro. Y en las siguientes semanas vamos a ir desglosando las diferentes secciones del libro, no capítulos, pero secciones. Miren, el libro de Job es un libro bastante largo, ¿okay? Pero como desafío para su vida cristiana les animo a que empiecen a leerlo. Comiencen a leerlo hoy y les aseguro que para el próximo domingo ya lo habrán leído completamente. Si leen un par de capítulos al día, ya el próximo domingo van a haber terminado el libro de Job. Otra cosa que les animo a hacer es que no busquen en el libro de Job doctrinas de la Biblia, porque el libro de Job es una historia épica, es una historia muy probablemente un hecho real, pero escrito desde una forma épica. Y en los escritos épicos como la Odisea de Homero y otros cuentos épicos, aunque el libro de Job no es un cuento, las enseñanzas no vienen a través de los detalles, vienen a través de la historia más grande. ¿Okay? Entonces cuando lo lean no vayan a hacer preguntas en los detalles donde, oye, ¿por qué el diablo aquí dice esto? Oye, ¿por qué Dios dice el otro? ¿Y por qué así? Porque la enseñanza viene a través de toda la historia. Bien, ¿están conmigo todavía o no? Les doy un panorama del libro de Job. Está dividido de una manera muy clara, pero por ser un libro muy largo y un libro complicadamente poético, se nos puede dificultar un poquito la lectura del libro de Job. En los capítulos 1 y 2 tenemos lo que se llama el prólogo. Luego de los capítulos 3 al 41 tenemos el cuerpo del libro, que se compone de los discursos de los amigos de Job, y se compone de los discursos de Job, y se compone de los discursos. En el capítulo 1 y 2 tenemos el prólogo,
En los capítulos 3 al 41 tenemos el cuerpo de la historia, y en el capítulo 42 tenemos el final de la historia, tenemos el epílogo, tenemos la conclusión de la historia. Y entonces en el capítulo 1 tenemos la introducción al problema. En los capítulos, en el capítulo 3 en adelante hasta el 41 tenemos los argumentos del problema, y en el capítulo 42, o más bien del 38 al 42, tenemos la resolución del problema. Y en el capítulo 1, si ustedes abren el libro de Job, comienza diciendo que había en la tierra de Uz. Esta no es ni siquiera la tierra de Israel, no sabemos quién escribió este libro, es probablemente el libro más antiguo de toda la Biblia, o sea que viene incluso antes del libro de Génesis, no sabemos quién lo escribió, los participantes no son hebreos, pero dice que en la tierra de Uz había un varón llamado Job. Y luego lean la descripción de este hombre, ¿cómo dice que era? En mi Biblia, en la versión internacional, dice que este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Okay? Aquí tenemos la primera indicación de lo que está pasando en esta historia cósmica. Hay un hombre en la tierra que es temeroso de Dios, que es un hombre perfecto, que es un hombre apartado del mal, pero también un hombre que tiene un montón de cosas buenas. Tiene 7 hijos y 3 hijas. Noten los números porque todos los números son la perfección. 7 hijos, 3 hijas, 3,000 ovejas, 7,000 camellos. No sé los detalles, pero los pueden leer ustedes después. Pero toda la historia indica como que Job es un hombre que está completo, ¿verdad? Y todo le va bien. Es tan bueno Job, es tan perfecto Job, que piensa en los pecados de sus hijos y hace sacrificios por los pecados de sus hijos, y dice: por si acaso mis hijos anduvieron en mal camino, yo voy a hacer un sacrificio a Dios para que Dios los bendiga. Inmediatamente vemos que Job está presuponiendo cómo funcionan las cosas en el mundo. Si yo hago las cosas bien y soy un hombre correcto, entonces me va a ir bien. Si mis hijos no son correctos, yo tengo que corregir eso para que a ellos les vaya. La cosmovisión de Job, la idea de cómo el mundo funciona para Job, es que si él es bueno, entonces las cosas le van a ir bien, ¿verdad? Y luego sale una historia ahí, una historia rara inmediatamente cuando ustedes continúan leyendo el libro de Job, porque aparece una corte celestial, aparece Dios en una corte muy al estilo de las cortes orientales de ese tiempo. Un rey con su corte real, ¿no es cierto? Y aparecen, dice, estos seres que se llaman los hijos de Dios, tal vez ángeles, tal vez algunos seres especiales, no, los detalles no son tan importantes. Entre estos hijos de Dios hay uno que se llama Satán. Y inmediatamente decimos: pues es el diablo, ¿no? Es el Satanás. Sí pudiera ser Satanás, sí pudiera ser el diablo, pero otros dicen que la palabra Satán únicamente significa el fiscal o el acusador. O sea, una persona, un ente, un ser que viene a la corte real y le dice a Dios, en las palabras del mismo adversario, le dice: pues es que Job no te teme en balde, porque le has rodeado de bienestar. Esa es tu política de juicio y de recompensa, de castigo y de recompensa. Le dice Satán, le dice a Dios, el adversario le dice a Dios, le dice, bueno, primero Dios dice: han considerado a mi siervo Job, que es perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el adversario, que es como un fiscal de la corte que va a desafiar la política de Dios, le dice a Dios: bueno, Job se porta bien, porque tú tienes un sistema de recompensa y de castigo. A los que se portan bien les das, y a los que se portan mal les quitas. Realmente, dice el adversario, la gente no te ama por lo que tú eres, te aman porque cuando se portan bien tú les das algo, y cuando se portan mal tú les quitas algo. Entonces vemos este diálogo muy interesante entre un ángel aparentemente y otro. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, vemos en el capítulo 1, vemos a un hombre justo y temeroso de Dios, que teme a Dios y a quien Dios ha bendecido en abundancia. 2, vemos a Dios mismo diciendo: vean cómo mi siervo Job es fiel y me ama. Y número 3, vemos al acusador, al Satán, cuestionando a Dios si acaso Job le ama solamente porque Dios lo ha bendecido. Y todo esto tiene que ver cómo Job y cómo sus amigos y cómo el mismo adversario, el acusador,
creen que Dios debe manejar o cómo Dios maneja el mundo. Aquí les va un mito, y el primer mito de nuestro asunto con el dolor. El mito número 1 acerca del dolor es que muchas personas creen que si hacen todo lo correcto, si se portan bien, esto es una garantía de que Dios solamente les va a dar cosas buenas. ¿Han escuchado esa idea? La gran mayoría de las personas creemos que el mundo opera así. Si me porto bien, si hago las cosas correctas, entonces Dios me va a dar cosas buenas. ¿Y qué pasa con Job cuando Dios dice, ok, vamos a hacer el experimento, quitémosle a Job todo lo que tiene, y Job pierde todo lo que tiene? Cuando esto pasa, Job está confundido, porque él también cree en este sistema. Y está confundido y no sabe qué está pasando. Pero también el acusador está confundido, porque nunca esperó que Dios iba a decir, ok, quitémosle entonces a Job lo que tiene. Vamos a ver si es cierto la acusación que tú estás diciendo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando este mito del dolor se rompe en nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando me he portado bien? ¿Qué pasa cuando he hecho las cosas correctas? ¿Qué pasa cuando he hecho las oraciones correctas y Dios no responde de la manera como yo esperaba? ¿Qué ocurre con nosotros? Nos confundimos. Decimos, ¿por qué Dios no hizo lo que debía hacer? No cumplió con su parte del trato. ¿Por qué Dios no me dio las cosas buenas cuando yo siempre hice las cosas buenas? Ahora vean el versículo 12, porque Dios permite en el versículo 12 que el acusador haga sufrir a Job. Y es aquí cuando nosotros decimos en el versículo 12, dice el Señor, le dice, tengo que hacer así como los viejitos, pero no como los que tenemos lentes. Dijo Jehová al acusador, he aquí todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió el acusador de delante de Jehová. Y es aquí cuando todos nosotros decimos, ¿what? Dice David, ¿qué? ¿Cómo Dios pudo permitir algo así? ¿Qué tipo de Dios permite que uno de los ángeles o tal vez el mismo Satanás lastime a uno de sus siervos fieles? ¿Cómo es posible que Dios pueda permitir tal cosa? Y luego pensamos que los capítulos siguientes, o sea, del 12 en adelante o del 13 en adelante, nos van a dar una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Dios permite el dolor de la gente buena? Pensamos que el libro nos va a responder esto, pero de una vez les voy a decir para que no tengan falsas esperanzas, el libro nunca va a responder esta pregunta. Nunca va a responder por qué Dios permite el sufrimiento de la gente buena. No lo va a responder. A lo que el libro de Job va a responder es a otra pregunta y a varias preguntas que se desprenden de ahí. Una de las preguntas que Job va a responder es, ¿sabe gobernar Dios el mundo con justicia? ¿Sabe gobernar Dios el mundo con justicia? Y no va a ser sino hasta el final del libro, en el epílogo, en el capítulo 42, cuando se respondan esta y muchas otras preguntas. Mientras tanto, toda la historia que está ocurriendo va a dejar a Job confundido por el dolor, abandonado por su esposa y cuestionado por sus amigos más cercanos. Entonces, la pregunta del sufrimiento es en realidad una pregunta sobre el carácter de Dios. ¿Es Dios justo? ¿Es Dios justo? ¿Administra nuestro mundo con justicia? Amén, dijeron algunos que ya han probado a través de los años la fidelidad de Dios, ¿no es cierto? Como dije antes, esta es una reseña del libro, entonces la sección más grande son los discursos de los amigos de Job, del 13 en adelante. Los amigos le dan argumentos a Job que son argumentos muy interesantes, que tienen que ver con cómo ellos creen que el mundo debe operar. En esta sección vemos básicamente la manera como ellos creen que el mundo funciona. El mundo opera según ellos bajo un estricto principio de justicia. Si eres bueno, Dios te recompensará. Si eres malo, Dios te castigará. ¿Crees en este principio de justicia y que se puede aplicar estrictamente en todas las áreas de la vida? ¿Sí? ¿Crees que este estricto principio de justicia, que si te portas bien, Dios te recompensará y si te portas mal, Dios te castigará, ¿crees que se puede aplicar en todas las áreas de la vida?
Porque si lo crees, entonces tienes el mismo problema que tiene Job y que tiene el acusador y que tienen los amigos. Y entonces, ¿por qué Job está en este agujero? Si es un hombre perfecto y recto delante de Dios y temeroso del Señor y que no hace nada malo. Ese es el problema fundamental que estamos enfrentando. Y los amigos de Job se van a pasar todo este tiempo en todos estos discursos, esos argumentos, diciéndole a Job, tienes que escudriñar tu corazón, hermano, porque algo malo debiste haber hecho delante de Dios, porque Dios no bendice a los malvados, Dios no ayuda a los pecadores, Dios únicamente guarda de aquellos que son buenos y Dios siempre castiga a los malos. Ellos están convencidos de que en este principio los justos y solamente los justos reciben cosas buenas y los malos reciben cosas malas. Y entonces empiezan a especular sobre la conducta de Job. Y Job dice, yo soy inocente. Y ellos dicen, mientes. Cuando se dan cuenta de sus acciones, cuando Job les da cuenta a ellos de sus acciones justas, ellos dicen, ocultas algo, Job. Algo no nos estás diciendo, algo estás ocultando. En el capítulo 22, si ustedes quieren verlo rápidamente, aunque lo van a encontrar por ahí mezclado entre todo, o en el versículo 5, uno de los amigos lo empieza a acusar de cosas que según él, Job debió haber hecho, pero nadie sabe. Hasta el punto de decirle en el versículo 5, miren, capítulo 22, versículo 5, le dice uno de sus amigos, por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Ya Dios había dicho que Job era un hombre justo y perfecto y bueno y temeroso de Dios. Y este amigo, porque cree que los malos van a ser castigados siempre y los buenos van a ser recompensados siempre, dice, no hay manera de conciliar esto. Job, tú eres un hombre malvado, mira todas las cosas malas que te han pasado, porque te han pasado todas estas cosas malas. La razón entonces es que tú eres un hombre malvado. Aquí es el segundo mito del problema del dolor. Que si algo malo nos pasa es porque de seguro algo malo hicimos. Muchas personas creen que si les pasa algo malo es porque hicieron algo malo. ¿Alguno de ustedes ha creído eso alguna vez? Sí, es cierto, muchas veces cuando hacemos algo malo nos pasa algo malo. Pero no a toda la gente que hace cosas malas le pasan cosas malas, ¿verdad? Imagínense cuántos años anduvo el Chapito libre y soberano gastando un montón de dinero. Y no hacía nada bueno. A veces a los malos les va muy bien. De hecho hay un salmo más adelante, un salmo, no recuerdo ahora cuál, cuando dice el salmista, dice, y me di cuenta que a los malos les va bien en la vida. Dice, no se le ven los ojos de lo gordo que tienen los cachetes, de todo lo que comen, sus hijos prosperan, tienen dinero guardado hasta sin darse cuenta, y le reclama a Dios y le dice, ¿por qué bendices al malo? ¿Por qué le das buena suerte a los impíos? Dice, y estuve pensando en esto, dice el salmista, hasta que entré en el templo de Dios y me di cuenta del destino de los malos y dije, Señor, he sido como un asno sin entendimiento. Increíble, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando, al igual que Job, estamos convencidos de que no hemos hecho nada malo? O que ya hemos enmendado nuestro mal camino y todavía estamos metidos en problemas. ¿Han estado ahí en algún momento? Y dice, híjole, tal vez esta situación sí fue porque cometí errores, pero ya los enmendé, ya hice lo correcto, ya voy avanzando en mi camino y todavía vengo acarreando con todos estos problemas. ¿Les ha pasado eso o no? Mientras tanto, para seguir con el panorama de Job, Job es una montaña rusa de emociones y de sentimientos. A veces se postra en adoración, a veces maldice el día en que nació, a veces dice que Dios es justo y otras veces dice que Dios es corrupto, a veces se humilla y otras veces quiere pelear con él, a veces se defiende de sus amigos y otras veces dicen que lo tienen harto y que mejor se calle y lo dejen en paz. Y aquí hay algo muy, muy interesante en la vida de Job y también en la vida de nosotros. Parece que es Job quien ha sido puesto a juicio, ¿verdad? Parece como si Job está sentado en el banquillo de los acusados y es él quien está siendo acusado por sus amigos. Pero si realmente prestamos atención, nos vamos a dar cuenta que no es Job el que está en el banquillo de los acusados, es Dios el que está en el banquillo de los acusados. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Explícame, le dice Job.
Desciende desde los cielos y háblame, mátame si me vas a matar, pero dime por qué eres capaz de hacerle esto a una persona buena. Porque el dolor nos puede llevar a pensar que Dios no está siendo justo con nosotros, ¿no es cierto? ¿Sí o no? El dolor nos lleva a pensar que Dios está siendo injusto hasta con el mundo. ¿Recuerdan la pregunta que hace C.S. Lewis en el capítulo 2 para los que están leyendo el libro del problema del dolor? Si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no hace algo para remediarlo? Porque si es bueno y no hace algo es porque no puede, entonces no es todopoderoso. Y si es todopoderoso y no hace algo, entonces es porque no es bueno y no quiere hacerlo. Y parece como un gran problema, ¿no es cierto? Es como poner a Dios en el banquillo de los acusados y decir, ¿por qué no haces las cosas de la manera como nosotros esperamos que estas ocurran? Ya voy a terminar con la última parte. A partir del capítulo 27, Job demanda que Dios le dé una respuesta. Y le dice a Dios, explícate a ti mismo. Dime por qué ocurren estas cosas. Anda, desciende y habla conmigo. Aunque sé que después de haberte visto voy a morir, pero quiero que me digas por qué haces estas cosas. Y Job ya puso a Dios en el banquillo de los acusados. Y en un giro de eventos increíbles, Dios desciende en el torbellino, dice en el capítulo 28. Dios desciende en el torbellino en persona para hablar con Job y lo sorprende a él y lo sorprende a todos. Y la respuesta de Dios, la que le da a Job, no es lo que él esperaba. De hecho, la respuesta de Dios es increíble. La respuesta de Dios es increíble. No le dice a Dios, mira Job, no le dice Dios a Job, le dice, bueno, mira, déjame te explico filosóficamente, teológicamente, porque no. Dios le da un paseo virtual a Job por el universo. Y le dice, Job, amárrate los pantalones, cíñete como un varón valiente, porque ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a responder a mí. ¿Dónde estabas tú cuando yo le di forma a la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando le puse límite a los mares? ¿Dónde estabas tú cuando afirmé las estrellas en el cielo? ¿Conoces tú dónde empieza el universo y dónde termina? ¿Sabes cuáles son los secretos de la nieve? ¿Alimentas tú a los leoncillos? ¿Sabes cuándo darles de comer a las aves? ¿Reconoces tú cuándo el sol debe irse y la luna debe llegar? Todo en esta ciencia de tiempo. ¿Sabes tú algo acerca de lo que pasa en las profundidades de la mar? Y le dice a Job, ¿has examinado este animal, el behemoth? Un animal increíblemente poderoso a quien todo el mundo le teme. ¿Puedes tú domarlo? ¿Le puedes poner un gancho para que sea tu mascota? ¿Puedes hacer algo con una de mis bestias? Y en todo este rato Job está calladito, como diciendo, no entiendo absolutamente nada de todo lo que Dios hace. Y Dios le dice al final, si no puedes comprender la complejidad de las cosas que yo tengo que hacer para traer orden y paz al universo, ¿cómo te atreves a cuestionar mi justicia? Dios no está enojado con Job. No le está gritando ni lo está maltratando. Le está enseñando a Job que el mundo en que nosotros vivimos es un mundo complejo. Es un mundo que está lleno de detalles y de complejidades. Y las operaciones de la creación y la belleza y la grandeza de la vida son cosas que ni siquiera nosotros podamos imaginarnos. Que existe un mundo microscópico que nosotros no vemos, pero del cual dependemos completamente, y que si se fuera a variar la tierra por un pequeño grado, todo el mundo se destruiría, y que el mundo no pudiera existir, y de hecho no debiera existir si no fuera únicamente por la mano de Dios que lo sostiene completamente. Y lo lleva por el universo y las aguas y los misterios de la nieve y por cómo se alimentan los animales. Y le dice Dios a Job, ¿eres capaz de entender estas cosas? ¿Pudieras tú obrar en detalle? ¿Pudieras tú obrar con justicia en cada uno de esos detalles de la naturaleza? ¿Pudieras tú hacer que las cosas operen de esa manera? Y dice Job, no tenía la menor idea. Pero Dios lo comprende y lo maneja todo, completamente cada detalle de la creación. Y al mostrarle las bestias, ¿cómo dije que se llamaban? El behemoth y el... ¿cuál es el otro? El leviatán, esos monstruos poderosos,
Es como si Dios le estuviera diciendo, mira estas terribles bestias. Yo las hice y son buenas. Es como si Dios estuviera diciendo, todo lo horroroso que tú ves en la creación y todo lo peligroso que tú ves en la creación, yo lo creé, yo lo hice todo. Y entonces nos damos cuenta por un momento, hermanos, hermanas, que el mundo es hermoso, pero también es peligroso. Que el mundo es bueno, pero no es perfecto. Que hay orden, pero hay mucho caos. Que hay vida, pero que también hay muerte, y que nada en este mundo es blanco y negro. De hecho, dice C.S. Lewis que la razón por la cual el mundo es lo que es únicamente porque Dios lo creó para que nosotros existiéramos en Él, tal y como Él quiere que nosotros existamos. Y el dolor y el sufrimiento tienen que ver con las cosas que Dios nos ha dado como regalos también a nosotros, como la voluntad, por ejemplo. Entonces, en esta conclusión vemos que desde el punto de vista de Job, esto es importante, desde el punto de vista de la tierra, desde donde yo veo mis problemas, desde donde está mi situación, desde ese punto de vista hay muchas ocasiones cuando yo no creo que Dios es justo. ¿Verdad que no? Señor, ¿por qué te llevaste a mi madre? Señor, ¿por qué perdí el trabajo? Señor, ¿por qué me he divorciado? Señor, ¿por qué mi hijo está enfermo? Señor, ¿por qué las cosas no avanzan en mi trabajo? Señor, ¿por qué me estoy poniendo más viejo cada día? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? Desde mi punto de vista, Dios muchas veces no puede manejar el mundo con justicia, pero desde la perspectiva de Dios, Él muestra cómo está involucrado en cada detalle de la creación. Y le muestra que a la hora de tomar decisiones, Dios es un Dios capaz de armonizar con justicia cada detalle de la naturaleza. Cada detalle y grandeza y complejidad de nuestras vidas es armonizada por el mismo Dios. Entonces, donde Job y sus amigos se equivocan, y donde muchas veces nosotros nos equivocamos al considerar el problema del dolor, es en pensar que nosotros sabemos lo que significa gobernar el mundo con justicia. Y ahí está el mito número 3, casi con esto vamos a terminar. Porque muchos de nosotros creemos que podemos poner a Dios en el banquillo de los acusados, porque creemos que podemos ser más justos que Él. Pero esta es la verdad que tienes que considerar. Lo que desde la perspectiva de Dios, de Job, parece una injusticia divina, necesita ser visto desde un contexto mucho más amplio, mucho mayor. Y lo que a veces a nosotros nos parece un Dios injusto, en realidad es la justicia de Dios revelada en el mundo. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo estamos convencidos? ¿Cómo podemos saber de que eso puede pasar? Porque en el misterio de la cruz pareciera que Dios está injustamente castigando a un justo por los pecadores, pero no es así. El Hijo de Dios se está entregando voluntariamente por amor a nosotros. Porque pareciera injusto que el Hijo de Dios tuviera que morir por los pecadores, pero no para Dios, porque Él por amor se entrega por cada uno de nosotros. Si Dios fuese si la justicia de Dios fuese como la justicia humana, ninguno de nosotros pudiera estar delante de Dios y decir que Dios es nuestro Padre. Tendríamos que pagar por nuestro pecado, pero no es así. La justicia de Dios es diferente. Él envió a su Hijo Jesucristo y Él por amor se entregó por los pecadores. El Hijo de Dios se ha entregado por nosotros, y no como un castigo de Dios. Lo que pareciera una injusticia de Dios entonces es la manera como Dios trajo reconciliación y paz al mundo. ¿Crees esto? ¿Crees en las buenas noticias? Y ahí no termina todo. Ya dije 4 veces que voy a terminar, pero ahora sí voy a terminar. Ahí no termina todo. La historia dice que Job recibe el doble de las bendiciones al final. ¿Ya notaron eso? En el último capítulo dice, y Dios bendijo a Job y lo restauró, le dio más hijos, más ovejas, más cabras, más criados, más casas, más todo. Y uno dice, ves, te dije, al final de cuentas sí funcionaba de esa manera. Pero no es así. Uno pudiera pensar que es eso, pero no.
Lo que Dios está comunicando es que ni lo que le ocurrió a Job, que era malo, era un castigo, ni lo que le ocurre a Job al final es una recompensa. Es más, si le hubieran preguntado a Job, oye Job, ¿por qué Dios te bendijo tanto? No hubiera podido decir por qué. La verdad es esta, Job no sabe por qué le fue mal si era una buena persona, pero tampoco sabe por qué le fue tan bien después. Lo que sí sabe ahora es que puede confiar en Dios. Y ahora Job se ha convertido en una persona que sabe esto, y espero que tú lo sepas también. Job es una persona que ahora sabe que no importa las circunstancias en las que él se encuentre, Dios es un Dios en quien se puede confiar. Dios es un Dios que nos ama. Dios es un Dios que quiere estar cerca de nosotros. Tal vez esa es la respuesta al dolor de la humanidad. Que no importa lo que pase, Dios es un Dios en quien podemos confiar. Nos ponemos de pie para orar esta mañana y nos vamos a despedir también. Sé que algunos de ustedes han estado pasando por momentos difíciles en su vida y nunca debemos minimizar lo que la gente pasa, porque eso es lo que hicieron los amigos de Job realmente. Pero sí quiero animarte en esta mañana a que en medio de cualquier situación que esté ocurriendo en tu vida puedas mirar en la complejidad de todas las cosas y darte cuenta que Dios sabe lo que está haciendo con tu vida. Mira, Dios sabe lo que está haciendo con tu vida. Si confías en Él, Dios sabe exactamente qué está haciendo en ti. Puedes entregarle a Dios esta mañana cualquier carga que traigas en tu corazón, cualquier dolor, cualquier ansiedad, cualquier problema que crees que está siendo demasiado para ti. Y dile al Señor esta mañana, aquí está delante de ti, Señor. Quiero confiar en ti. Tal vez el problema es tu propia vida y que no has podido despegar en tu vida espiritual, no has podido, todavía estás luchando con creer o no en el Evangelio y tal vez hoy es el día en que puedes decirle al Señor, Señor, aquí está, quiero confiar en ti, quiero confiarte en mi vida completa. Tal vez es alguna otra situación de dolor, de angustia, alguna prueba. Aquí estamos desnudos delante de ti, Señor, pues tú conoces toda nuestra vida entera. Te rogamos esta mañana que tengas misericordia de nosotros.